Más allá de las fronteras. ¿Qué tal, amigos? Después de una semana estamos aquí para dar vida una vez más a El Ecuatoriano Más allá de las fronteras. En esta oportunidad tenemos una ocasión especial para presentar a una amiga. Ella se llama Verónica Pauker. Ha vivido 5 años en España. Es médico, entre otras cosas. Su origen es de aquí, de la ciudad de Quito. Bienvenida, Verónica. Muchas gracias, Oscar. Agradecemos tu presencia. Sabemos que esta conversación que vamos a tener es importante para quienes nos ven, para quienes nos miran. Cuéntanos, ¿quién es Verónica Pauker? Bueno, primero que nada, mujer migrante. Pienso que eso es un aspecto muy importante que hay que resaltar. Profesional y con muchas ideas y proyectos, en afán de hacer del Ecuador algo más que una palabra. De acuerdo. Bueno, ¿cómo fue tu viaje? ¿Por qué decidiste ir a España? Y entiendo que a Madrid, ¿no? Sí. O antes de ir a Madrid, ¿tuviste otro...? Bueno, tuve otro lugar al cual yo llegué inicialmente antes de ir a Madrid. ¿En qué ciudad estuviste? Estuve en Bonn, en Alemania. Ya, o sea, primero fuiste a Alemania. Así es, tengo una familia allí. Familiares de mi padre, a quienes visité, y posterior a ello pues ya me radiqué en Madrid. Bueno, ¿el porqué de tu viaje? Mi viaje fue un sueño, básicamente. Yo siempre he querido desarrollar áreas médicas que todavía aquí en el país no se encuentran completamente activas, si cabe el término. O sea, cuando tú fuiste, eras médico ya. Sí. ¿Graduado en qué universidad? Yo me gradué perdón. En la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Aquí en Quito. Aquí en Quito, hice mi rural y posterior a ello, pues... Inmediatamente fuiste a España. Me fui a España. Perfecto. ¿Cuál fue el propósito de tu viaje? Formación. Formación. ¿Fuiste a estudiar? Fui a estudiar. ¿Fuiste a estudiar qué? ¿Y en qué universidad? Bueno, mi deseo siempre fue trabajar con pacientes oncológicos. Entonces, la primera área en la que me desarrollé fue en área de psico-oncología. Lo realicé en Barcelona con un instituto que se llama ISEP. A posterior a ello, pues me matriculé dentro de uno de los doctorados interuniversitarios que se llaman, con la Universidad Complutense de Madrid y con la... O sea, que primero estuviste en Barcelona, entonces. Sí, tuve periodos en ¿Cuántos iba y venía. La verdad es que iba y venía, porque la ventaja que tú tienes con la educación española es que no tienes que estar netamente allí, ¿no? Sino que tienes esa posibilidad de ir a hacerlo fines de semana, las prácticas y ese tipo de cosas. De acuerdo. Te voy a hacer una pregunta, entre paréntesis, de lo que nos estás comentando. ¿Por qué los ecuatorianos, unos van a Barcelona y otros van a Madrid? ¿Cuál es tu percepción? Yo creo que uno se queda donde más le gusta. De pronto a mí me gusta Madrid porque Madrid tiene mucho ajetreo. Ya. Puede ser que sea eso. Hay otras personas que pronto les puede gustar Barcelona porque está un poquito más cerca del mar, se sienten más ¿No será en la división libres territorial que tenemos de la costa y la sierra? Porque alguna gente y algunas personas dicen que los compatriotas costeños tratan de ir a Barcelona o a las ciudades que están en la costa española, y que los serranos buscamos otra sierra. No sé qué te parezca. Puede ser, yo pienso que uno intenta, como te comento, estar donde más a gusto se sienta, ¿no? Creo que el mar siempre da más libertad. Ya, cuéntanos tus estudios en Madrid, por favor. Bueno, me inscribí en mi doctorado de Biología Celular y Genética, iba a clase. Al principio fue un poco complicado, ¿no? Creo que siempre que tú llegas a un sitio tienes que aprender a hablar en ese sitio. Parecería gracioso, hablamos español todos, pero hay ciertas expresiones que tenemos que aprenderlas. Desde cómo pides un jugo de naranja, cómo pides que alguien te preste un esfero. Y recuerdo que una de las primeras anécdotas que tengo cuando me inscribí especialmente a este posgrado de psico-oncología que te comento, fue cuando me pidieron confirmar mis datos y lo hicieron vía telefónica. Yeah. Fue muy gracioso porque, claro, yo en aquel momento no tenía mis direcciones a mano y solía llevarlas en un papel. Como decimos aquí, yo tenía mi polla de mis direcciones.
cuando me llamó... Pero eso no vayas a decir en España. Exactamente, esa es mi primera anécdota terrible, porque cuando me llamó mi profesora para confirmarme los datos, le dije, espérame un momento, voy a buscar mi polla. Mis amigas que estaban alrededor me vieron con una cara horrorosa y sentí que ella hizo un silencio. Bueno, pero explícales a nuestros amigos cuál es el contenido de la polla. Significa una cosa muy, muy fuerte, es una palabra muy fuerte, tiene relación con el órgano genital masculino y allí es una palabra muy grosera. Claro, cuando cerré el teléfono y mis amigas que estaban en mi entorno me dijeron, Verónica, ¿pero por qué tú le dijiste eso a ella, que era tu profesora? Le dije, lo que pasa es que en mi país se dice polla cuando tú llevas anotado alguna cosa en un papel específica, ¿no? Y me decían, Verónica, no lo vuelvas a decir jamás, en España se dice chuleta. Y decía, madre mía, es que para mí una chuleta es un bistec que tú vas a ir y lo vas a asar. Entonces, son cosas que te van pasando, Así ¿no? es, son las experiencias que van descubriendo el mundo de una manera diferente. Así es. Bien, en todo caso, ¿cuántos años estudiaste? Y sobre todo quisiera que les expliques a los amigos la materia que tú estudiaste, como decimos nosotros, en cristiano. Bueno, llevo 5 años estudiando, hice mi posgrado en psicooncología que tiene relación con... Sí, pero ¿qué es la psicooncología? Ok, a eso voy. Ya. La psicooncología consiste en el manejo psicológico, psiquiátrico del paciente oncológico y de su familia. Es decir, el acompañamiento que implica para el paciente al aceptar su diagnóstico, a la respuesta que él va a tener a su tratamiento y ayudarle a sobrellevar todas aquellas dificultades que implica la enfermedad, así como su entorno familiar, ¿no? Se dice que el estado de ánimo del paciente contribuye muchísimo a la respuesta que puede tener su tratamiento. Y por otra parte, cuando el familiar muere, el deseo es no generar duelos patológicos. Ya, pero vamos en concreto, en lo que tiene que ver con los migrantes, ¿cómo insertar todo esto? Dado que los cuadros realmente son, entiendo, difíciles. Cuéntanos un poco sobre Son duros, son complejos. Creo que lo más doloroso para el migrante que le ha dado cáncer fuera de su país, la soledad, si es que tiene familia en el entorno. Y la distancia, ¿no? La distancia, y de pronto para ese familiar que ha estado lejos, recibir la noticia de que murió, ¿no? Necesitamos un entrenamiento, necesitamos un acompañamiento, necesitamos aceptar, necesitamos decir muchas cosas. El que se fue vive su luto por haber dejado su tierra, su familia, su gente. Pero ¿quién debería hacer eso en general? Por ejemplo, hablemos de los ecuatorianos en España. ¿Quién debería intervenir en todo lo que tú estás planteando? Bueno, debería intervenir el Ministerio de la Sanidad. Tengo entendido que la Comunidad de Madrid tiene varios grupos de ayuda en ese sentido. Si hablamos de nuestra contraparte como Estado, sería muy interesante que nuestro Estado pudiera tener esa proyección, ¿no? De poder preparar a la familia desde aquí con un diagnóstico tan fuerte. Sé que Cruz Roja tiene ciertas visas humanitarias con las cuales permite a ciertos familiares ir a donde se encuentra su familiar que está enfermo y por lo menos acompañarle en el periodo que necesita. Ahora, de la experiencia que tú tienes, ¿estos cuadros son comunes o...? Hablo en general de los ecuatorianos, hablemos de Madrid. ¿Esto es frecuente o...? Un poquito menos. Yo creo que no todos nuestros ecuatorianos sufren de cáncer. Que es básicamente porque mira, yo tengo una reflexión. En general, a nivel de medicina, en España, por ejemplo, se dice, desde un punto de vista negativo, que los ecuatorianos o los migrantes en general consumimos la medicina o todo lo que tiene que ver con la medicina de los españoles, cuando yo creo que es todo lo contrario, porque la población española es vieja, pues, y no estoy diciendo con menosprecio, sino tratando de figurar una realidad, mientras los migrantes, en el caso de los ecuatorianos, es gente joven, ¿o no es así? Así es, lógicamente el sistema español está hecho de una determinada manera, ¿no? Con sistemas de control muy claros, con screenings muy bien establecidos, ¿no? Al tener ellos una población añosa, pues lógicamente llegan ciertas edades en las que se acude más, se acude menos. En el caso de nuestra población, que es eminentemente joven, muchas de nuestras mujeres se embarazan, tienen ya hijos, lo cual las obliga a tener un contacto más directo con la sanidad. Están más expuestos a los accidentes laborales. Te voy a pedir hagamos una pausa. Y en el siguiente segmento te pediría que un poco comentemos sobre qué debería hacer el Estado ecuatoriano en estas áreas. ¿Qué te parece? Perfecto, Oscar. Regresamos después de unos pocos minutos. El ecuatoriano, más allá de las fronteras.